tardes tengan todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Junto al Pueblo, por ANTV, la señal del pueblo legislador. El programa que permite construir de conjunto argumentos para que nuestro pueblo eleve todos los días su conciencia frente a la pandemia, frente al coronavirus, frente a la estrategia del gobierno para proteger al pueblo y su conciencia frente a la agresión imperial. Así que estaremos hoy conversando con un invitado muy especial que lo identificaremos posteriormente. Decirles a ustedes que recuerden que estamos en tiempos de pandemia y en tiempos de pandemia hay que acatar todas las instrucciones que emite el presidente de la República, compañero Nicolás Maduro Moros. Así que no salgas de tu casa si no es necesario, usa tu tapabocas porque contra el coronavirus lo mejor es la prevención. Más del 80% del antídoto lo tienes tú mismo conservando precisamente, cumpliendo disciplinadamente las instrucciones que se te indican desde la estrategia de gobernanza del coronavirus. Antes de iniciar con la entrevista de hoy, vamos a compartir con ustedes las principales efemérides de estos días. 23 de mayo de 1999, el comandante Hugo Chávez, un día como mañana, transmite por primera vez a través de Radio Nacional de Venezuela su programa Aló Presidente. Siendo descrito como un canal directo entre el pueblo y el primer mandatario, formaba parte de un nuevo modo de hacer comunicación social en Venezuela. Luego, el 27 de agosto del año 2000, el programa comienza a ser transmitido en televisión, alcanzando un total de 378 emisiones, recorriendo ciudades venezolanas y países latinoamericanos a lo largo de los 12 años. 24 de mayo de 1822 se produce la batalla de Pichincha. Como parte del proceso de independencia de Ecuador, se desata un enfrentamiento bélico en las faldas del volcán Pichincha a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí el ejército patriota, comandado por el general Antonio José de Sucre e integrado por cerca de 2.900 hombres, y seguro también había mujeres, superaron a las tropas realistas, poniendo fin al colonialismo español en el actual territorio de Ecuador. 24 de mayo de 2007 se elimina la prueba de aptitud académica como forma de democratizar la enseñanza universitaria. El comandante Hugo Chávez decide eliminar la prueba de aptitud académica como mecanismo de ingreso a las universidades para así poner fin a los viejos métodos de exclusión en el sistema de educación, antes educación superior, hoy educación universitaria, implementados por la Cuarta República, que afectaban a los jóvenes de las clases populares y a los sectores menos favorecidos. Esas son las principales efemérides del día de hoy. Ante tan pocas efemérides, entonces vamos a comenzar nuestra entrevista de hoy y nuestro invitado es Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Trabajo, del Proceso Social del Trabajo y, por supuesto, también miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, es vicepresidente territorial para los estados Guárico y Apure y, bueno, hace parte del alto mando político de la Revolución Bolivariana en su condición de ministro y en su condición de directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, tiene la responsabilidad en el partido de ser el secretario ejecutivo. A través de Eduardo y ese rol nos llegan a nosotros y a nosotras todos los acuerdos y las resoluciones para que sean implementados en el territorio por mandato de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela al mando del presidente Nicolás Maduro y del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón. Eduardo, vamos a aprovechar este primer segmento para conversar un poquito sobre la coyuntura. Tenemos en puerta un acontecimiento interesante que tiene que ver con la posibilidad cierta de adquirir gasolina por parte del gobierno iraní en Venezuela y así pues le asestamos un duro golpe a quienes piensan que el proyecto bolivariano está por irse. Al contrario, me gustaría tu comentario en torno a esta coyuntura, cómo visualizas tú hoy en relación con los Estados Unidos, qué estrategias pondrán, cuál será la reacción ante también la reacción del propio presidente de Irán cuando ha fijado posición en el mundo frente a su relación libre con Venezuela, un país soberano e independiente, con otro país soberano e independiente. Bienvenido a Junto al Pueblo.
Muchas gracias, Gladys. Un placer estar aquí contigo. Saludo a los usuarios y usuarias de Junto al Pueblo, de ANTV, el día de hoy. Mira, yo creo que estamos frente a acontecimientos sumamente importantes, de gran trascendencia hacia el futuro, en el marco de esta aceleración y profundización de la crisis mundial del capitalismo que ha producido o que se ha producido como consecuencia del COVID-19. COVID-19 ha sido un acelerador y profundizador de la crisis mundial, global, estructural que ya existía en el sistema capitalismo, Y en ese marco hay una confrontación geopolítica que es planetaria. Hay un desplazamiento del núcleo geopolítico mundial desde los Estados Unidos, ¿no? Desde el imperialismo estadounidense con sus aliados europeos, hacia la región de Asia-Pacífico, con China y Rusia a la cabeza. Un desplazamiento del núcleo geopolítico planetario en este momento. Sobre eso pudiéramos hablar más en el transcurso del programa. Pero es importante que se entienda que Venezuela, la revolución bolivariana, el pueblo venezolano, es hoy por hoy epicentro de esa batalla geopolítica planetaria. Tanto en la región como en el mundo, en la región latinoamericana, caribeña, nuestra América. Es un obstáculo formidable para los esfuerzos que hace la élite dominante en los Estados Unidos para recolonizar el continente, para detener los procesos de lucha por la independencia, por la soberanía que se vienen dando en nuestro continente desde principios del siglo XXI, cuando a finales de los 90, en el año 99 exactamente, 98 ganó Chávez, en el 99 la revolución bolivariana se hizo gobierno. En ese marco, la presente coyuntura, yo siempre digo, Venezuela es un país que está dando una lucha contra el COVID-19, pero no es un país cualquiera, es un país bloqueado, un país con sanciones, un país que le han robado los activos en el exterior, etcétera, y es un país acosado. Ahí está el tema de la gasolina, ¿ok? Eduardo, te pido permiso para hacer nuestra primera pausa en nuestro programa Junto al Pueblo y te invito a que continuemos con tus reflexiones en el próximo segmento. Ustedes no se aparten que ya volvemos con más de Junto al Pueblo. Continuamos con más de su Junto al Pueblo. Y recuerden, para quienes nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y también integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde tiene dos responsabilidades, secretario ejecutivo y vicepresidente territorial para Guárico y Apure. Así que desde aquí aprovechen de disfrutar de Eduardo Piñate. Estábamos conversando sobre todo lo que ha sido el impacto que ha generado el bloqueo en Venezuela, que han generado las sanciones inadecuadas, que ha generado los actos de intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Exacto. Hay fíjate, te decía o hablaba acerca de la confrontación geopolítica, ¿no?, planetaria que se está dando hoy, y el desplazamiento del núcleo geopolítico mundial desde los Estados Unidos hacia la región del Asia-Pacífico, que así se le llama a veces, con China, con Rusia a la cabeza. Y decía que en ese combate geopolítico Venezuela es un epicentro, porque Estados Unidos necesita retomar la hegemonía en el continente para poder sostener la hegemonía mundial que en este momento está en disputa, de la cual viene siendo desplazada en este momento. Ellos necesitan recuperar el control de este continente, volverlo a convertir en lo que ellos siempre llamaron, pues, su patio trasero, ¿no? Aquí hubo un proceso de la mano de la conciencia
antiimperialista de nuestros pueblos, bueno, un proceso de cambio con gobiernos nacionalistas, revolucionarios, etcétera, con distintos niveles, grados de radicalidad en la primera década del siglo XXI. Y hoy hay un proceso de disputa territorial, de disputa en el terreno político. Digamos que hay una geopolítica regional, una confrontación geopolítica regional en este momento, que tiene como polos de la contradicción el imperialismo contra la nación o contra las naciones. Y hay una contraofensiva imperialista que viene siendo resistida por los pueblos y principalmente por el pueblo venezolano, que se ha convertido en el gran escollo, el gran obstáculo, la gran muralla sobre la cual no han podido pasar. A nosotros, a Venezuela, y desde que comenzó el gobierno del comandante Hugo Chávez, comenzó la guerra. Sí. Pero a partir del año 2013, tras la desaparición física del comandante y la llegada al gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro, se intensificó esa guerra en todos los planos. Es lo que los estadounidenses, los teóricos de la doctrina de guerra de Estados Unidos llaman la guerra total en tiempos de globalización, que las hemos debatido nosotros bastante en el partido, hemos hecho publicaciones sobre ese tema. Es una guerra total en todos los terrenos, político, económico, social, cultural, ideológico, mediático, psicológico, sí, militar. Es una guerra en todos los planos. Y nosotros como pueblo hemos enfrentado, hemos resistido y hemos derrotado esa guerra en todo este periodo, ¿no? Y la hemos estado venciendo en este periodo con la solidaridad de otros pueblos también, con la fuerza nuestra como elemento principal, claro, con la solidaridad de otros pueblos. A propósito de lo que tú me preguntabas sobre el tema de la gasolina y los barcos y los tanqueros iraníes que se están dirigiendo en este momento hacia Venezuela como un acto de solidaridad muy importante. Alguien escribió por ahí, no recuerdo quién, que en esos barcos no venía solamente gasolina, sino que ahí viene solidaridad, dignidad, moral, hermandad. Ahí viene la visión del comandante Hugo Chávez y de Bolívar también, del nuevo equilibrio del universo, del mundo multicéntrico y pluripolar frente al hegemonismo unipolar del imperialismo y de todo eso que se conformó tras la caída o el derrumbe de la Unión Soviética y los países socialistas de Europa del Este. Es decir, hoy tenemos esa confrontación y ese tema que es un elemento importante porque en la coyuntura, bueno, de acuerdo con los datos que han circulado, implicaría una derrota de todo el diseño de agresión estadounidense a la economía venezolana, que en este momento tiene un elemento fundamental en el tema de la gasolina, ¿no? Las grandes colas que se están produciendo en este momento, porque eso tiene que ver con el sabotaje permanente que hubo en todos estos años a la industria petrolera venezolana, las capacidades de refinación del país, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo, ¿no? A partir incluso, digamos, hay un hito muy importante en el último tiempo, que es la conformación de la Comisión Presidencial para la Transformación Revolucionaria de PDVSA y Rodríguez Ará, que a partir de allí se desata un conjunto de fuerzas con la clase obrera, petrolera, peleando para asumir protagonismo en esa batalla para la transformación revolucionaria de PDVSA. Se desatan fuerzas que ya comenzaron a luchar y a apartar obstáculos que todavía existen, que existían y que todavía existen, pero digamos hay una batalla que se está librando encabezada por el propio presidente Nicolás Maduro en este momento, ¿no? Entonces, el combate por la gasolina ya es un combate no solamente nacional, digámoslo así, sino que es una batalla que se inscribe dentro del juego. Sí. Ellos creyeron, porque, digamos, este diseño venía con el otro, con el de la Operación Gedeón, venía con el otro, con la guerra de precios, con la ola especulativa de los últimos tiempos. Es decir, es como dice Carlos Lang, la estrategia del enemigo es
tiene dos principios: simultaneidad y sincronización. Entonces atacan por distintas vías, con distintas formas de lucha, digamos de manera sincronizada, simultánea, golpeando la conciencia o intentando golpear la conciencia. Y todo eso acompañado de una guerra mediática, psicológica, de chantaje, de amenazas militares, de que vamos a mover la flota, la cuarta flota hacia el Mar Caribe para operaciones de narcotráfico, en fin, antinarcóticos, en fin. Hay todo un esquema, un diseño de guerra contra Venezuela que, bueno, nosotros hemos enfrentado, hemos estado avanzando frente a él, conteniéndolo y avanzando al mismo tiempo, y, digamos, otros pueblos también. Yo creo que hace de 2 años para acá, nosotros hemos visto un incremento de los niveles de solidaridad de los pueblos del mundo, de los gobiernos dignos del mundo, libres del mundo, con la revolución bolivariana como lo habíamos visto antes. Así es, estamos escuchando los análisis del profesor Eduardo Piñate, dicho sea de paso, es un maestro, educador, profesor de historia, y bueno, y con todas las responsabilidades que tiene, tanto en la dirección política de la revolución como en la dirección de gobierno, escuchando sus análisis que ayudan a comprender, pues, y ahora que la persecución no ha cesado en tiempos de coronavirus, se está forzando una crisis humanitaria, y bueno, sobre esas cosas es sobre las que tiene que reflexionar nuestro pueblo, elevar sus niveles de conciencia para que el enemigo estratégico lo tenga perfectamente identificado. Ha llegado la hora de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más de Junto al Pueblo y continuaremos en compañía de Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Los trabajadores tienen que expresar su poder, porque el socialismo lo construye la clase obrera, el pueblo. No lo construyen fantasmas. El socialismo lo construyen hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso, y lo construye la fuerza productiva. ¿Quién produce las riquezas de un país? Los trabajadores, las trabajadoras. ¿Quién mueve un país? Los trabajadores y trabajadoras. Nuestro socialismo bolivariano, cristiano, chavista del siglo XXI tiene a la clase obrera como eje central para la resistencia frente al imperialismo y para la construcción del futuro. Bueno, ya escuchamos esas reflexiones del presidente Nicolás Maduro como uno de los máximos o el máximo representante de la clase obrera venezolana, además con la moral de ser parte de esa clase obrera, donde hace la reflexión sobre el papel que juegan los trabajadores y las trabajadoras en el proceso de desarrollo productivo del país. Entonces, si nos aislamos un poco de lo que es la pandemia, desde hace mucho tiempo nosotros tenemos un gran desafío con la agenda económica bolivariana, la necesidad de construir una nueva economía, de avanzar en una economía diversificada que nos permita romper con la dependencia petrolera, de la renta petrolera, no que desaparezca la renta petrolera, que siempre va a estar allí, pero no hacernos dependientes de un solo producto, y sobre todo romper con todo ese mecanismo de importaciones que regulan la vida de nuestro pueblo, y que por esa dependencia, pues el sufrimiento de un pueblo en tiempos como estos de agresión imperial y ahora en el medio de esta pandemia es mayor ante las dificultades, porque una de las cosas que ha atacado el imperio a través de su oposición venezolana, eso que hay por allí que llaman oposición, es precisamente la producción. Me gustaría que tú nos dieras un mapeo, Eduardo, de cómo se ha ido incorporando bajo tu conducción como ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, ¿qué balance tienes tú en torno al desarrollo del proceso productivo, las esperanzas que que generarán ese balance? Sí. Fíjate que cuando hace casi 2 años, el 14 de junio de 2018,
cuando el presidente Nicolás Maduro me juramentó como ministro. La tarea principal que nos dio ese día, que me dio ese día, recuerdo que me lo dijo 3 veces. La primera vez cuando me dio la mano, me saludó, la segunda vez en la reunión privada y la tercera vez ya en la reunión pública, pues con los medios y la televisión. Fue la tarea de organizar la clase obrera y poner a la clase obrera en función de la elevación de las fuerzas productivas del país, del desarrollo de las fuerzas productivas del país, de las capacidades productivas, de la generación de riqueza. Y para eso el instrumento fundamental era y es y sigue siendo en este momento los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Correcto. Esa fue la tarea central. Están las otras tareas que tiene el ministerio y que tiene un ministro del trabajo, normales, los contratos colectivos, el salario, la defensa de los derechos de los trabajadores, la seguridad social, todo eso. Pero esa es la tarea central. Y a esa tarea le hemos dedicado un importante esfuerzo en este periodo. En el caso, cuando en primer lugar, con un desarrollo muy importante de los consejos productivos de trabajadores, sobre todo a partir de agosto del año 2019, cuando hicimos el segundo encuentro nacional de los CPT y ahí iniciamos el desarrollo del plan de expansión que sigue hasta este momento. Ahora, nosotros tenemos el desafío, tú lo decías bien, desde antes del COVID-19, de la producción, Sí. ¿no? Nosotros tenemos en todos los programas, en todos los planes de la Revolución Bolivariana, e incluso antes algunos se lo plantearon, ha estado planteada la necesidad de diversificar la economía venezolana. El modelo rentista petrolero se agotó, Así es. ¿no? Se agotó históricamente hace tiempo, pero hoy día incluso está agotado en términos, uno diría, tácticos, prácticos. Es decir, la caída abrupta de los precios del petróleo ya desde el año 2016, 2017 en adelante, y esta caída actual que nos ha puesto a producir petróleo, los precios del petróleo por debajo de los costos de producción. Correcto. Bueno, está más que demostrado que el modelo rentista petrolero se acabó. Correctamente, como tú dices, nosotros somos un país petrolero y vamos a seguir siendo un país petrolero, tenemos reserva como para 200 años, decía el comandante Hugo Chávez acertadamente. Pero el petróleo tiene que ser, o la producción petrolera tiene que ser el pivote, la plataforma para el despegue de los otros sectores productivos, industriales de Venezuela. Entonces, en primer lugar, necesitamos construir una economía diversificada, una economía, digamos, no dependiente de la renta petrolera, como tú bien lo has señalado, ¿no? Una economía real, ¿no? Basada en la economía real. El presidente Maduro últimamente lo estoy viendo, insiste con mucha fuerza. A los problemas sustanciales de nuestro pueblo, alimentos, comida, ropa, calzado. Exacto, a atender las necesidades que están planteadas en la sociedad. Eso es poner la economía al servicio de los seres humanos. Así es. ¿De acuerdo? Y esa es la concepción que venimos desarrollando. Ahora, eso, en mi opinión, se ha venido dando en un nivel incipiente, entre otras cosas, porque efectivamente lo que decíamos antes, nosotros no somos un país cualquiera. Si a nosotros nos quitan el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Nosotros pudiéramos despegar la economía con una gran fuerza a partir incluso de nuestra propia, porque nosotros tenemos un elemento sustantivo que decía el comandante Hugo Chávez, que es y no por casualidad es el primer gran objetivo histórico, defender, expandir, profundizar el bien más preciado que hemos logrado después de 200 años, la independencia, ¿no? Ese hecho de ser independientes de la independencia nos permite a nosotros el desarrollo con autonomía, muy golpeado, afectado en este momento por todo el ataque del enemigo en todas sus formas, por la caída de los precios del petróleo y por los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, pero hay un esfuerzo productivo muy importante. Yo lo he visto, yo desde que soy ministro he estado yendo mucho a las empresas, visitando empresas, entidades de trabajo públicas, privadas, etcétera, conversando con los trabajadores.
en el caso de las privadas con los empresarios privados, con las gerencias de las empresas del Estado. Y uno ha visto el desarrollo, ¿no? Los niveles de crecimiento. En las industrias básicas, por ejemplo, nosotros hoy podemos decir que tenemos en la cadena hierro-acero industrias que hoy están al 100%, el caso de las briqueteras, ¿verdad? Y sirven a otras áreas industriales. Es decir, hay un crecimiento que es contradictorio, que no es lineal. Bueno, pero se está dando, pudiéramos caracterizar eso más adelante. Lo vamos a caracterizar en el próximo segmento que nos queda, porque ya es la hora de hacer una nueva pausa y cumplir con nuestros compromisos. Adelante y ya regresamos con más de Junto al Pueblo. Estamos de vuelta ya para culminar con este segmento, esta entrevista tan interesante que hemos tenido hoy, o que estamos teniendo con el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Eduardo Piñate. Para que prosigas, Eduardo, en el marco de ese análisis que estabas haciendo, y sobre todo me gustaría que tú pudieras hacer una relación entre la producción estratégica, todo lo que tiene que ver con las necesidades de desarrollo económico del país y al mismo tiempo producción para atender en tiempos de pandemia, en tiempos del COVID-19, también para producir insumos relacionados con el impacto que produce el COVID-19. Sí, fíjate, nosotros desde que el presidente decretó el estado de alarma y la cuarentena, eso fue aproximadamente el 17 de marzo. A partir del 20 de marzo iniciamos un proceso de visitas a las entidades de trabajo, a las empresas de distintos signos, del sector agroalimentario, de la industria de higiene, de artículos de higiene y aseo, de la industria farmacéutica. Correcto. Y obviamente de otras industrias, las industrias básicas, etcétera. ¿Qué hemos visto? Bueno, primero, te lo puedo decir con absoluta claridad, el sector agroalimentario está casi al 100% produciendo en este momento. Es decir, casi todas las empresas están produciendo, con limitaciones, con derivados que si los problemas de materia prima, porque bueno, tienen dificultades por el tema del bloqueo, las divisas, etcétera, etcétera. Pero yo pudiera así redondear que tenemos un nivel de producción importante en materia del sector agroalimentario, de la agroindustria. Es decir, la mayor... Y es ahí donde el sector privado es más fuerte, igual que en el sector farmacéutico, por ejemplo. Y sin embargo, ese sector empresarial está comprometido produciendo. Habrá un pequeño sector saboteando, que está pensando en otras cosas. Y bueno, ese le dimos una respuesta en su momento determinado, determinado por una política y un plan y una orientación del presidente Nicolás Maduro en esta etapa. Igualmente las industrias de artículos de higiene y aseo, no voy a nombrar ninguna, pero yo estaba en alrededor de 5 o 6 en diversas partes del país. Hace 2 días apenas estábamos en La Victoria, ¿no? En Tapamarilla, que así se llama esa entidad de trabajo. Estuvimos hace 2 días también en UM Descartable, una entidad de trabajo que fabrica lo que tú y yo tenemos puesto en la cara ahorita, que son los tapabocas, las batas quirúrgicas y otros insumos de ese tipo. Es decir, hay la industria nacional se ha puesto y la economía en función de eso. Incluso algunas empresas que fabrican otros productos, por ejemplo ron, en este momento que no están vendiendo ron, están derivados hacia la producción de alcoholes, por ejemplo. ¿Okay? Es decir, eso lo hemos visto. Y aparte, bueno, y eso viene sumando también, a los problemas de atención de las necesidades alimentarias del pueblo venezolano, que es un núcleo muy importante antes y después del coronavirus va a ser así, ¿verdad? Ese es un sector que está trabajando con mucha fuerza. Y hemos ido recuperando las capacidades de producción en los sectores estratégicos, ¿no? En las industrias básicas, en la producción de aluminio, de la cadena hierro-acero. Por supuesto nosotros, y eso ha sido, y donde han jugado un papel fundamental, 2.140 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que tenemos registrados en este momento. Hay más y se sigue un proceso de construcción. Y en el sector público, en las empresas del Estado,
apropiándonos cada vez más del modelo de gestión empresarial socialista que fue aprobado por el Congreso Constituyente de la Clase Obrera y por el presidente Nicolás Maduro a finales del año 2018. Y un proceso de implantación. Es un nuevo modelo productivo antagónico al modelo capitalista, antagónico al modelo de gestión capitalista. Ahí está el núcleo, un eje fundamental de la transformación socialista que tenemos que hacer. Eduardo Piñate, tu mensaje final, esperanzas en lo que es los desafíos que tiene este país frente a la gigantesca agresión imperial que nosotros hoy enfrentamos, esperanzas desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de la clase obrera y su papel, el papel que está jugando hoy en estos tiempos. Mira, yo en todas partes digo que tenemos que tener confianza y fe. Confianza en nuestras propias fuerzas, como pueblo, como trabajadores, como clase obrera, ¿no? Primero confianza en nuestras propias fuerzas. Confianza en la dirección de la revolución, Así es. ¿ok? Que ha demostrado confianza en el presidente Nicolás Maduro y ha demostrado capacidad, liderazgo, visión estratégica para dirigir al pueblo venezolano en esta batalla y construir y mantener las alianzas que generó el comandante Chávez, construir nuevas y seguir avanzando. Muchísimas gracias a Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Trabajo, por habernos acompañado, el proceso social del trabajo, por acompañarnos hoy y por sus interesantes reflexiones, análisis y argumentaciones en torno a temas de coyuntura y a temas estratégicos que asume la revolución bolivariana a través de esa responsabilidad. Yo no quiero dejar de compartir con ustedes hoy, en el ratico que nos queda, estas expresiones. Ahmadinejad expresó: Irán jamás podrá olvidar toda la ayuda que le proporcionó el comandante Hugo Chávez en el año 2008, cuando su pueblo se vio seriamente afectado por todas las sanciones económicas, persecuciones y bloqueos financieros que fueron impuestos por el gobierno imperialista norteamericano y sus aliados mafiosos de la OTAN. Hugo Chávez fue uno de los hombres que en esos momentos en que la nación iraní estaba siendo asediada, bloqueada y financieramente perseguida, ayudó incondicionalmente a que no colapsara el pueblo iraní. Cuando Ahmadinejad lloró sobre el ataúd del comandante Hugo Chávez, era el llanto verdadero, era el llanto de un hombre despidiendo a su hermano, a su amigo y a su compañero de lucha. Hugo Chávez nunca le dio la espalda al glorioso pueblo de Irán. Hoy el gobierno de Irán nos regresa el gesto con infinito amor, valentía, contra todo pronóstico, incluso después de haber sido amplia y abiertamente amenazado por los sionistas gringos de proceder a bombardear en su territorio. Aún así, los iraníes, sin dudar, han decidido en traer su dignidad en barcos para ayudar al pueblo de Venezuela. Contra viento y marea, ya vienen navegando en dirección a Venezuela y ya uno de los buques entró al Mar Caribe. ¡Viva Irán! ¡Viva Venezuela! Hasta el próximo miércoles con más de Junto al Pueblo.